Hola, bienvenidos Danilo y Gloriana, les saludamos y estamos muy emocionados iniciando un estudio nuevo, es el estudio del Evangelio de San Juan, mi favorito. ¿Qué piensas tú? Claro, es un libro que recomendamos a todo nuevo creyente, pero lo más hermoso de este evangelio es que no es solo para los nuevos creyentes, porque conforme abordas este estudio te enamoras más del Señor y encuentras que es como un océano, ¿no? Algo muy profundo en donde podemos sumergirnos y aprender cosas increíbles de nuestro Señor. Así es que bienvenidos, si tienes tu Biblia a la mano, pues hoy vamos a introducir apenas, queremos conversar un poquito acerca de qué se trata este evangelio, qué lo hace tan especial. Y al decir eso no estamos diciendo que sea más especial que los demás, estamos diciendo, de hecho, hay un solo evangelio, es el evangelio de Jesucristo, pero hay 4 personas que abordan la vida, las palabras, la obra de Jesús, y Juan es el cuarto, pero tiene unas particularidades de las que queremos hablar para poder introducirnos luego ya de lleno la próxima vez en el estudio. Por ahora creo que es bueno que tengas tu Biblia y anotes algunas cosas y acompáñanos a orar en este día. Señor, gracias te damos por que podemos estar juntos acá con nuestros hermanos, nuestros amigos. Gracias, Señor, por tu palabra. Al acercarnos a tu palabra reconocemos, Señor, que aunque son escritos de seres humanos, todos nosotros como cristianos aceptamos esa verdad de que fueron inspirados por el Espíritu Santo al escribir. Y al hacerlo entendemos que lo que comparten, aunque tiene elementos de su humanidad y de su cultura, trascienden todo aquello. Lo que trasciende es la eternidad hablando a través de ellos, la revelación de tu corazón. Por eso entonces te pedimos que nos ayudes, que nos des corazones de fe, corazones sinceros y que tú nos ilumines por tu Espíritu Santo. Tú que eres el autor de esta palabra para que nuestras vidas, Señor, sean cambiadas, sanadas, santificadas conforme, Señor, lo dice tu palabra y conforme nos acercamos a este tesoro. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Así es que el Evangelio de San Juan, pues es escrito por Juan, una persona muy, muy especial, ¿verdad? Sí, muy cercana a Jesús, y sería bueno que entráramos explicando quién es este personaje tan precioso al cual muchas personas conocemos y hemos oído, que se llama el discípulo amado. Lo que me hizo gracia hace un tiempo fue que él es el único que se llama el discípulo amado. Sí, sí, y es él mismo. Él mismo escribe de él mismo, Juan, el discípulo amado. ¡Qué belleza! Es curioso también, a mí siempre me ha llamado la atención también que él dice el discípulo a quien Jesús amaba. O sea, no pone su nombre. Es una cosa que siempre me llamó la atención. Increíble. También, me encanta, ¿no? Increíble. Claro, Y bueno, alguien podría decir que es presumido, ¿no? Pero en realidad es más bien es una muestra de esa forma en que se consolidó el amor de Jesús en su corazón. Sí. Él sabía quién era para Jesús. Y eso nos deja una interrogante para estudiar a este personaje, ¿no? Y hablar un poquito de él, porque es el más joven de todos y de todos los discípulos. Sabemos que los discípulos de Jesús eran muy jóvenes todos, ya que la mayoría de ellos eran solteros. Por lo tanto, dentro de la misma cultura hebrea, las personas se tendían a casar también jóvenes. Sin embargo, ¿cuántos eran? No sé cuántos eran los discípulos casados de Jesús. Sabemos que Pedro... Pues el único que dice en la Biblia que tuvo que lidiar con la suegra fue Pedro. ¿No? Pero la amaba porque pidió a Jesús que la sanara, claro, si no claro se le iba a sí. complicar la cosa siendo misionero, y la esposa triste sin su mamá, eso hubiera sido un lío. Pero bueno, aquí están estos maestros del Evangelio aquí hablando. Pero por cierto, quiero decir que me encanta que estés conmigo. Sí, a mí también. Estamos juntos. Y yo tiendo a llorar en todos los estudios, como ya mis amigos se dieron cuenta, pero ahora tú me vas a decir si se me mancha el ojo, si me pasas el Kleenex, entonces... Te corres un poquito el cable que se te... Sí, me meto el cable que se me... Entonces ahí bien. vamos yo a hacer... Estoy aquí, estamos como en casa, entonces vamos a disfrutar esto. Juan, se nos dice la palabra de Dios que Juan era de Betsaida, de la ciudad de Betsaida, y era un pescador.
junto con su familia, o sea, venía de una familia de pescadores, entre esos estaba Jacobo, su hermano, quien también resulta ser en el futuro un discípulo de Jesús. Pero Juan es atraído por este personaje misterioso, particular, enigmático, que se llama Juan el Bautista, un hombre que se vestía de una manera peculiar, con piel de camello, nos dice la Biblia. Sí, como si se refiriera a Elías, haciendo una ilusión, porque él venía, de hecho Jesús lo confirma en el espíritu de Elías, y cómo este Juan es atraído y desde jovencito hace ministerio para preparar el camino para el Mesías, porque ese fue el ministerio de Juan el Bautista, en donde empezó a predicar el arrepentimiento, acompañó a Juan el Bautista a bautizar a miles, pero lo más precioso es que él mismo fue testigo que Juan dijo, él es el Cordero de Dios, apuntando a Jesús. Entonces tenemos a un discípulo de Juan el Bautista, que se llama Juan también, admirando, anhelando a ese Mesías, y ahora tiene por parte de su mentor que dice, ese es el discípulo. Por lo tanto, dice la palabra de Dios que inmediatamente Juan revela quién es el Cordero de Dios. Juan y otros discípulos de Juan el Bautista siguen a este Mesías, y es entonces cuando él va y le cuenta la noticia a Jacobo. Pero me encanta el detalle, como lo describe también él, que fueron y le preguntaron a Jesús, ¿dónde vives? ¿Dónde vives? Me encanta. Y se quedaron con él. Y pasaron todo el día con él. ¿Qué clase de día habrá sido ese? ¿Qué clase de día habrá sido? Pasaron todo el día para nunca más despegarse. Nunca más, ¿no? No, qué belleza. Y entonces él tuvo que ir a buscar a su hermano para decirle, encontramos al Mesías, y Jacobo es un discípulo también de Jesús. Ellos son los famosos hijos de Zebedeo. Hijos del trueno. Hijos del trueno le llaman en los evangelios. Digo yo los famosos hijos de Zebedeo porque si usted se acuerda de alguna historia, la mamá de ellos dos, de Juan y de Jacobo, es de las que va y se le acerca a Jesús en una ocasión y le dice, ¿dónde van a estar mis hijos? ¿Por qué no dices que uno se siente a tu diestra y otro a tu izquierda cuando estés reinando? Y Jesús le dice, no, aquí el mayor es el que sirve, ¿no? Es la enseñanza, así es. Esta famosa. Pues Juan es uno de esos. Juan también es precioso porque era el único de los 12 discípulos que tenía esta relación de amor con Jesús, esta cercanía, que se le acercaba y se le recostaba al pecho, y esto era una postura muy paternal, muy de hijos, ¿no? Entonces la relación que desarrolla Juan con Jesús es realmente de un hijo, de uno que ama profundamente a su Señor, que en la última cena, cuando Jesús les anuncia, uno de ustedes me va a negar, los demás discípulos, sabiendo la cercanía de Juan, le preguntan, dinos, ¿cuál de nosotros va a ser? Pregúntale, o sea, porque sabemos que si le pregunto yo, seguro me regaña, diría. Pero yo sé que si le preguntas tú, Juan, él no te va a decir nada. Ahí. Además, estás ahí cerquita. Pregúntale quién es. Ahora, Juan también es el que se queda en la cruz, al lado de María, la madre de Jesús. Y es a quien Jesús encarga a su mamá y que la cuida hasta el final, ¿no? Sí. Es increíble eso. Y él ve a su maestro amado flagelado. Los demás tienen que huir. Los demás en algún momento nos narran la tensión del miedo, del pavor de lo que estaban viendo. Pero Juan permanece al pie de la cruz hasta el final. Cuando más adelante en la historia, como en el año 70 después de Cristo, es cuando viene la caída de Jerusalén, la destrucción de Jerusalén. Y por lo tanto se cree que Juan pasa a vivir a Antioquía, a esta zona donde habían iglesias bien consolidadas, fundadas luego por el apóstol Pablo. Y Juan se queda allí. Es también en su edad avanzada, es enviado al exilio a la isla de Patmos por Doménico, ¿no? El emperador. ¿Se llama así o ya le cambié el nombre? Yo creo que le cambiaste el nombre, pero bueno, es uno de esos emperadores. Domiciano es. Ese, Domiciano, se parecía. Y entonces,
lo envía a la isla de Patmos y ahí es donde él tiene ese encuentro con Jesucristo y la revelación del libro de Apocalipsis. Es un libro también que se usa mucho en la cultura popular hoy en los Estados Unidos, en muchas partes, para hablar de cosas apocalípticas y de desastres y tal, cuando el libro en realidad lo que él dice es la revelación de Jesucristo. Así es otra cosa, o sea, él es tan centrado en la persona, o sea, después de ver todo lo que ve en Apocalipsis, él dice, es la revelación de quién es Jesucristo, de su plan, de su triunfo. Exacto, es como la parte 2 del ministerio de Jesucristo. Él ve la película completa. La película, porque sí. Él ve así es, bueno, sí, la imagen completa. Sí, como la imagen. Porque Él ve al Cristo resucitado yendo al cielo, pero Él después ve qué va a pasar después. Qué relación tan preciosa de Dios con Juan, también de mostrarle ese detalle final, de decirle, espérate lo que va a pasar, mira la confianza, mira a Cristo ahora triunfante regresando por su iglesia. Y pensar en eso cuando Juan también estuvo, después de años y años, viendo cómo la iglesia fue perseguida, cómo los valientes, sus compañeros de fe, como Pablo, como Silas, como Apolo, como Timoteo, como Tito, corrían por todas partes llevando el evangelio mientras él enseñaba la palabra, se quedaba como en la base para enseñar la palabra. El fundamento, guardando el fundamento de la iglesia. Y cómo él, y claro, y cómo él ha tenido que defender la fe también, porque es durante esos años que él escribe las cartas. Tres cartas de Juan. O sea, en total él escribe 4 cartas, lo que le llaman el canon de Juan, que es el Evangelio de Juan, las 3 epístolas que él escribe y Apocalipsis. Y entonces pensaba otra vez que tremendo ver esa revelación de Apocalipsis y a la luz de todo el proceso sangriento y de sufrimiento que él ha visto en la iglesia en aquellos años. Claro. Y debe ser tremendo. Y entonces, esperanzador, más bien. Para él y para nosotros, para eso está escrito, ¿no? Claro. Y entonces regresa después de estar en Patmos, de su exilio, y queda en Asia Menor, enseñando a las iglesias en Éfeso, ¿no? Sí, la tradición dice que después de este exilio en Patmos, él se va a Éfeso, donde están estas iglesias bien establecidas, y desde allí cuida las iglesias en Asia Menor. Esa es una introducción de la persona, del ministerio, de esta historia de Juan. Ahora, hablábamos al principio de que él es el que escribe el 4.º evangelio, y como decíamos, es un evangelio escrito desde 4 perspectivas distintas. Y en ese sentido, San Juan, añade una perspectiva, un enfoque muy poderoso. Mateo, por ejemplo, siendo judío, se dedica a, digámoslo así, a comprobarle a los judíos que Jesús es el Mesías que tenía que venir. Y entonces un detalle importante para probar esto es que Mateo describe toda esa genealogía de Jesús para llevar a los judíos hasta ese linaje de David y comprobar así que él es el Mesías que estaban esperando. Él habla de Jesús como el Mesías. Pero entonces Marcos, que no era de los 12 discípulos, se dice que es hijo de una María, que fue colaboradora de Barnabás, de Pablo, de Pedro, escribe de Jesús como el Hijo de Dios y como aquel que viene como el siervo de todos a buscar y salvar lo que se había perdido. Así es que el enfoque de Mateo es el Mesías, el enfoque de Marcos es el siervo de Dios. Y el enfoque de Lucas, el enfoque de Lucas, quien es de Macedonia. Lucas tampoco es un discípulo de Jesús, no es uno de los 12, pero Lucas, de hecho, es un gentil. Es importante mirar que estos discípulos son judíos de tradición judía, porque vamos a ver que los evangelios, en el caso de Mateo, Marcos y Juan, tienen una tradición judía, pero lo escriben en un idioma que es el griego. Entonces tratan de explicar todas estas tradiciones y verdades desde el corazón hebreo
pero con un lenguaje griego. Y esto un lenguaje universal. Universal. Un lenguaje de la cultura de del la momento. cultura. Entonces Lucas, quien es un médico, pero también es un historiador, él se pega a Pedro, él trabaja muy de cerca con los discípulos, los que de primera mano tocaron, oyeron y vieron a Jesús, y entonces como un buen investigador, él registra todo, él hace un trabajo. De hecho, Lucas no solamente escribe el Evangelio de Lucas, sino también los Hechos de los Apóstoles, y él lo hace como un tratado, como una investigación para dar a conocer todas las obras de Jesús. Y luego él describe a Jesús como el hombre que vino a redimir a los demás hombres, el primero de todos los hombres, como dice el Evangelio, ¿no? Y ahí es donde viene Juan, que Juan viene para decirnos, él es el Hijo de Dios. No es creado y por lo tanto ustedes verán en el Evangelio de Juan que no gasta tiempo buscando la genealogía Sí. de Jesús. Él es el que estaba con Dios y era desde antes del tiempo con Dios. Y su origen es eterno. Él lo lleva a otro nivel. Dice, los demás evangelistas, los que escribieron el Evangelio, quieren hablarle al pueblo de Israel, ¿no? Confirmar que Jesús es el Mesías, y lo hacen de muchas formas, a través de la genealogía, porque la profecía decía que tenía que venir de David, que tenía que venir de esa tribu de Judá, y entonces él comprueba eso, pero por otro lado, Juan dice, ¿sabes qué? Aquí la genealogía es eterna. Él viene del mismo Dios. Los demás también querían decir, mira, esto fue lo que hizo Jesús para que se cumpliera lo que decían las escrituras acerca del Mesías. Esa es otra cosa que tienen los sinópticos, que le llaman a los primeros 3 evangelios. El evangelio sinóptico de Mateo, Marcos, Lucas y Juan es precisamente agarrar sinopsis, hechos, datos claves, concretos de la vida de Jesús para probarle a su cultura hebrea que él era el Mesías. Y eso es otra cosa interesante, que Juan probablemente cuenta con los otros evangelios ya. O sea, claro, porque él lo escribe en la última etapa de su vida. Entonces él tiene toda esa, ya ahora esa perspectiva de lo que otros han recibido del Espíritu Santo, pero entonces él se dedica no a describir todos los hechos de Jesús, sino a revelar esos milagros y la verdad eterna que hay detrás de esos milagros. ¿Quién es esa persona? Es mucho más teológico, ¿no? Exacto, no es solamente un hecho, es una verdad trascendental y eterna detrás del hecho. Es lo que Juan viene también a explicar, a describir unos discursos de Jesús que son profundos. Vamos a hablar de eso en un minuto, pero me encantó esto que encontré en este estudio del señor Swindoll, donde él decía, hablaba de que la narrativa del libro es esta: Jesús declaró su deidad. Eso es lo que Juan registra. Él dijo que él es Dios, y luego sus milagros apoyaron esa declaración. Ese es el lugar de los milagros, que por cierto Juan los llama señales. Ese es el principio de señales. El cambiar el agua en vino, dijo, es la primera señal. ¿Señal de qué? De que Él es el Hijo de Dios. Entonces los milagros apoyaron esa declaración. Los hechos, todo lo que Él hizo, se basaba en esa verdad. O sea, yo hago lo que hago, yo digo lo que digo, porque yo soy el Hijo de Dios. Y al final, su resurrección es la validación de todo lo que dije e hice. Y amarra toda ese mensaje tremendo que busca algo. ¿Qué es lo que busca Juan al escribir su libro? Claro, lo que él busca lo dice al final de su libro. En el capítulo 20, en el verso 30, dice que estas cosas se escribieron para que ustedes continúen creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Y 3, para que al creer en Él tengan vida por el poder de su nombre. ¡Qué belleza! Bellísimo. O sea, que cada vez que tú leas este evangelio, el Espíritu Santo va a cumplir ese propósito en ti. Número 1,
se te van a abrir los ojos para conocer que Jesús es ese ungido, ese Mesías esperado, ese Redentor, que en su época lo que ellos creían que la obra del Mesías era muy limitada, porque ellos decían, nos va a liberar de Roma, nos va a liberar del imperio del cual estemos sometidos. Claro que ellos estuvieron sometidos a muchos imperios, pero yo me imagino que cada vez que ellos esperaban a este Mesías, ellos anhelaban esa liberación carnal o muy... Pues a un nivel muy nacional, muy de su cultura. Muy nacionalista, es cierto, y muy, muy natural, pero la liberación era de otro imperio, de un imperio que ha permanecido desde Adán hasta todo el tiempo, y es el imperio de la muerte que trae el pecado, el imperio de Satanás y la consecuencia de toda esta humanidad sin Dios, sí. ¿no? Entonces, el Espíritu Santo va a hacer eso, va a revelar que Él es el Mesías. Dos, como dice que esto que es el Hijo de Dios, y en esto hay una verdad muy profunda, porque al decir el Hijo de Dios es el único en su especie, en su esencia, es Dios mismo hecho hombre. Y tres, para que haya vida en el poder, para que tú misma experimentes la vida eterna, la vida abundante en ese momento que hay en el poder de su nombre. Y es que volvemos al tema de que si bien es cierto en los primeros años de la vida de Juan, especialmente después de que Jesús partió, él vio la expansión del Evangelio a costo de sangre, con mucha persecución y sufrimiento. En la segunda parte de su vida, por decirlo de alguna manera, la batalla de los cristianos no es solamente la batalla de la sangre, no es solamente su la vida, persecución, perder la vida. Es la batalla de la doctrina, claro, de la fe, de todas esas fes alternas que comienzan a salir, del gnosticismo que toca la puerta de la iglesia, de esas interpretaciones y de también la época, de las escuelas propias, ¿no? filosóficas que habían quedado. De una época, de una cultura como la griega que ama el pensamiento y la discusión y el encuentro de ideas diversas. Y entonces viene todo este flujo de cosas o pensamientos en donde Jesús puede no ser visto como Dios. Jesús es especial. Uno más. Jesús no murió realmente, si él siendo Dios, no murió porque no podía morir. Y eso que acabo de mencionar, que ocupó discusiones de la iglesia en los primeros siglos también, todo eso está ahí en la mesa, está corriendo por todas partes. Y San Juan es la persona que dedica las escrituras, lo que el Espíritu Santo le inspira para decir, no se equivoquen. Él es Dios encarnado, es perfectamente Dios, perfectamente hombre, completamente hombre. No es un Dios menor, tampoco, como se podría ver en la mitología griega, que por cierto, a eso tenemos que ir también. Sí, o sea, ¿por qué es tan valioso lo que está pasando con los evangelios en el primer siglo, en los años 40, 50, y un poquito antes, cuando Jesús nace? Porque la cultura del momento es la griega, el idioma del momento, el romano es el gobierno de la legislación, del poder militar, también de artes, pero el griego es el que trajo la mitología, la filosofía, el pensamiento. Y Juan, vuelvo a decir, es la persona que tiene que apuntar espérense, ustedes entienden lo que es un Dios, un semidios, ustedes entienden los conceptos de que haya un Dios que se viene a estar entre nosotros y que los dioses operan en algún momento entre los hombres. Toda esa mitología está ahí, está en la mente, en la idiosincrasia de la gente, pero el Evangelio irrumpe en medio de todo eso para decir otra cosa, decir, no, la verdad es, hay un Dios verdadero que creó todas las cosas y hay uno solo que es su Hijo y que ya estuvo entre nosotros, vino a vivir entre nosotros. Y la cultura, la idiosincrasia, cosmovisión griega es el perfecto, es el momento perfecto, el idioma y la idiosincrasia para poder traer la verdad de Dios del Evangelio al mundo.
Claro, eso es importante anotar, que el apóstol Pablo lo deja también muy claro en el libro de Gálatas, en el capítulo 4, en el verso 4. Dice el apóstol: sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo. Otra versión dice: cuando llegó la plenitud del tiempo. O sea, cuando el tiempo está listo, como cuando hay un embarazo, hay un bebé gestándose, pero uno sabe que hay riesgos de que este bebé no sobreviva si sale antes de esa plenitud del tiempo, si es revelado antes de la plenitud de su tiempo. ¿Por qué? Porque tiene que haber una serie de formaciones y de complementos y una base para que esta verdad hubiera podido ser revelada. Si Jesucristo hubiera venido en un tiempo previo al tiempo griego, ¿qué hubiera encontrado? ¿Qué tipo de sociedad hubiera encontrado? Hubiera encontrado una sociedad politeísta, que también obviamente lo habían, pero ¿qué tal, por ejemplo, en la época de los egipcios, donde ellos consideraban a los animales dioses? O sea, todavía la misma sociedad no estaba preparada para recibir al Mesías. Y todo este crecimiento de la sociedad, al llegar hasta los griegos, en donde ellos pueden plantear un poquito más y empieza el pensamiento a estar listo para preguntar: ¿dónde está Dios? ¿Dónde está realmente nuestra esencia? ¿De dónde venimos? Todas estas preguntas existenciales, es cuando el Señor dice: si este era el tiempo para entonces revelar a su Hijo y poder dar respuesta a ese pensamiento y a esas preguntas que estaban ya listas, para que Jesús viniera a ser la respuesta y la verdad a todos los tiempos. Porque hoy en día, al igual que Juan, tenemos la misma crisis. Hoy en día estamos con tantas verdades que podemos abrazar, verdades con B minúscula, ¿no? Tantas ideologías, tantos pensamientos, y al fin y al cabo terminan siendo un desarrollo de esas bases que pusieron, ¿no? Todo el hedonismo, que es este placer, esta búsqueda por el placer, todo lo que la sociedad está abrazando nuevamente, nos pone en ese mismo entorno, en donde nosotros como hijos de Dios tenemos que tener clara la verdad. Jesucristo no es una opción, Jesucristo no es uno más, Jesucristo es la verdad, es la respuesta a todo interrogante que la sociedad, que las personas se hacen. Entonces es muy importante, y me encanta esto, cómo Dios en ese tiempo perfecto reveló y envió a su Hijo. Y es poderoso también en cuanto a eso. ¿Te acuerdas que conversábamos hace un tiempo acerca de que una de las cosas que nos indican que ese era el tiempo era, vuelvo a decir, el idioma griego como vehículo de expresión de la verdad de Dios? O sea, ¿te acuerdas que hace un tiempo conversábamos, escuchábamos a nuestro profesor hablar de una manera magistral acerca de la gracia y la palabra gracia? Claro, que no estaba antes. Y que no, por ejemplo, leí hace un rato que gracia, la palabra para los griegos, gracia era simplemente alegría. Una de las definiciones era la alegría de tal cosa, pero que gracia no tiene el sentido tampoco dentro de la verdad hebrea, no la teología hebrea no tiene el sentido, pero el griego presenta unas palabras en su idioma que le dan el canal para traer la verdad teológica que no conocíamos tampoco, que solo el Evangelio de Jesucristo podía traer. ¿Te acuerdas de eso? Sí, total. Las 7 definiciones de la palabra gracia. Esa era la clase que estábamos viendo. Y es precisamente porque el idioma estaba amplio y enriquecido. Eso era otra cosa de los tiempos. Los idiomas no estaban completamente desarrollados. Entonces vemos que la escuela griega nos trae ese desarrollo de idioma y de pensamiento, pero por lo tanto los romanos nos traen otro vehículo, que es el vehículo de la expansión. Literalmente la carretera para llevar ese mensaje. La carretera. Todas las carreteras conducen a Roma.
dice el dicho. Sí, Viene de allí. ¿Por qué? Porque desde Roma salen todas las carreteras para llevar este mensaje. Y este mensaje precioso no se podía quedar en una época donde se viera como historia antigua. Tenía que estar en una época donde existiera la razón para entenderlo y también el vehículo exterior, que eran este imperio dominante y expansivo que era el romano, para poder llevar esta verdad a todas partes. ¡Qué belleza! A mí esto me impresiona de Dios, cómo en ese tiempo perfecto, cómo no podemos descansar en nuestro Dios, que también sabe cuando dice, cuando venga el tiempo, Él conoce el tiempo del fin. Hoy en día estamos atravesando pues una pandemia a nivel mundial y son principios de señales. Definitivamente sí creemos que son señales del fin, pero como lo has dicho tanto en este tiempo, no es motivo de temor, es motivo de esperanza. Es motivo para que como dice el Señor, alégrense porque su salvación viene. Así es. Es esa alegría de que así como Dios en su tiempo perfecto envía a su Hijo, en su tiempo perfecto viene por su iglesia. Me encanta. Y en ese sentido, otra vez, Juan es ese anciano que lleno del Espíritu Santo escribe y dice, yo podría hablar de muchas cosas. Lo dice en el versículo anterior al que leías, él decía, hablando de esos 50 días o 50 días en que Jesús estuvo haciendo señales para mostrarle a los discípulos, afirmarlos en el poder de la resurrección, ¿no? Y dice él, Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos. Esto es Juan 20:30, las cuales no están registradas en este libro. No. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Y eso es lo que hablábamos hace un ratito, creer en la palabra griega que se usa 98 veces en el libro es primero aceptar, reconocer que la verdad es eso, es la verdad. Y dos, que tú decides poner tu confianza en esa verdad. Claro. Y entonces eso es lo que Juan dice acá. ¿Por qué se escribe? Y por eso es tan importante en esta época este evangelio, igual que los 3 anteriores. Pero este evangelio es sumamente importante. No solamente para que oigas de los hechos y de los milagros y que Jesús fue, que vino, que conoció a fulanito, que hizo acá, que hizo allá. No solamente eso. No solamente que sepas cómo murió Jesús y cómo se dio el proceso de los discípulos de descubrir la resurrección. Es que aceptes que hay una verdad detrás de todo esto y es que Dios se hizo carne. Se hizo carne. Vivió y murió entre nosotros y por nosotros, y resucitó al tercer día y ascendió al cielo, y está demandando una respuesta en el alma vacía, en el alma pecadora de nosotros, y es, ¿tienes un Salvador? ¿Lo tienes? ¿No lo conoces? ¿Tienes esperanza eterna? Todo lo que estamos diciendo simplemente son palabras, a menos que cuando algo pase en la vida de nosotros, que es admitir y aceptar esa verdad en nosotros. Cuando eso pasa, el ser humano cambia. Encontramos esperanza eterna, encontramos la intimidad con un Dios, el Dios que hizo todo esto, pero que se llama Jesucristo y que es uno al que nosotros podemos conocer. Y eso es lo que Pablo escribe, San Juan escribe. Me gustó que hago nota del libro del doctor Charles Swindoll, que él dice, el Evangelio de Juan presenta a Dios como Padre. O sea, Juan va a presentar las 3 personas de la Trinidad. Va a presentar a Dios como Padre más tiernamente que cualquier otro libro de la Biblia. De manera intrépida y sin ambigüedades, establece la doble naturaleza de Jesucristo, plenamente Dios y plenamente humano. Ahí vemos la segunda persona de la Trinidad, perfectamente unido en una persona, Dios y hombre, y también revela el ministerio del Espíritu Santo como ningún otro evangelio. Y eso me parece que vale la pena resaltar de este libro. Hay un detalle más para cerrar nuestra conversación, y es
las divisiones del Evangelio de San Juan. Y es importante que tomes nota, bien interesante, entre el capítulo 1 al 12, y lo vamos a estar viendo, capítulos 1 al 12. Ok, gracias. Primero que esos capítulos, el prólogo, el tremendo tratado teológico que es, esos saludo. Versículos entre el capítulo 1 hasta el verso 18, estamos por ahí, que es precisamente hablar de quién es Jesús en esencia. Bueno, hasta el 19, porque en el 19 habla de que Él es el Cordero de Dios. Sí. Entonces es del 1 y ya al a partir 19. el 19 es el puente para esa división, que sería quién es el testigo de esa verdad, que es Juan. Entonces, ese prólogo es espectacular y lo vamos a ver la próxima vez que estemos juntos, la próxima semana. Y vienen entonces los capítulos del 1 al 12, que es el ministerio y las prédicas públicas de Jesús. ¿Qué hace Jesús y qué dice detrás de sus milagros? Y viene la segunda sección, que es capítulos 13 al 21, que es el ministerio privado de Jesús. Y qué bonito contraste. El ministerio público, las señales públicas de Jesús, los primeros capítulos 1 al 12, y el ministerio privado de Jesús, del capítulo 13 al capítulo 21. ¿Por qué se dice eso? Bueno, por lo que vamos a decir ahorita, interesante también. Y es que la primera sección habla de los milagros increíbles de Jesús que hablan de su nombre también. Sí, vamos a hablar de su deidad. Y vamos a ver eso en un momento. Y la segunda parte, capítulos 13 al 21, es los discursos íntimos de Jesús. Porque la primera proclamación, las señales, milagros y las verdades de los primeros capítulos le hablan al mundo entero de quién es Él. Pero los capítulos 13 al 21 son conversaciones íntimas de Jesús con sus discípulos y con todos nosotros. Y eso me parece increíble. Bellísimo. También curioso que los primeros capítulos del 1 al 12 cubren un lapso de 3 años más o menos, que es el ministerio de Jesús. Pero los capítulos 13 al 21, sin incluir el 21, porque el 21 son los relatos de la resurrección de Jesús que tomaron 50 días más o menos entre que Jesús resucitó y ascendió al cielo. Sacando eso, son los últimos 4 días de la vida de Jesús. Imagínense, prácticamente la tercera parte del libro está describiendo las conversaciones íntimas. Los últimos 4 días de Jesús. Y los últimos 4 días de Jesús, porque habla de su obra redentora, claro. Y él describe en detalle el significado para nosotros detrás de todo eso. O sea, es una belleza, ¿no? Bueno, y que estamos viendo un hombre maduro, al abuelo, le llamaban el abuelo de las iglesias. Sí, el anciano. El anciano de las iglesias. Estamos viendo que en esa madurez de ser anciano, de haber visto a tantos mártires, de seguir viendo a una iglesia creciente, es cuando él se dedica a escribir este legado y este tesoro precioso que es Juan. De hecho, Martín Lutero mencionó de este libro y él dijo: nunca he leído un libro escrito en palabras más sencillas que este, y sin embargo, en palabras inexpresables. Y eso veíamos, que el griego en el que se escribe es el griego más simple. Es el libro que se usa para enseñarle a las personas el griego. Es el libro que usan los eruditos para empezar sus primeros pinitos en el griego. ¿Puedes creer? Y a traducir. Y a traducirlos. Es el primero que se usa. ¿Por qué? Porque está escrito en un idioma tan sencillo para revelar verdades eternas y poderosas. Preciosas. ¿No fue acaso nuestro maestro así, que enseñó en parábolas, en cosas tan sencillas. Para que entendiéramos las verdades del reino de Dios? Antes de que nos vayamos, yo tengo, siempre le he dicho a la gente cuando preguntan por dónde comienzo a leer, yo siempre digo Juan. ¿Sí? Lo digo porque sí, a mí me ha dado desde que lo leí la primera vez esa sensación de cercanía con Jesús que me parece maravillosa. Y creo que, aunque es muy profundo, si queremos verlo teológicamente, es muy, muy del corazón también. Yo tengo a manera de cierre cosas que me llegan profundamente del Evangelio de San Juan. Y te quiero hacer la pregunta también. Algunas cosas que te llegan fuerte acá.
Para mí, una de las cosas que me llega más profundamente, cuando Juan capítulo 14 por allí habla de la vid verdadera y de esa unión mística entre Cristo y su Padre, donde él dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el que el 15, perdón, mi Padre es el labrador, ¿no? Yo dependo de él, yo necesito de él como hijo de Dios en el mundo, para que él me guíe, me enseñe, me dirija. Dependo de él para llevar fruto aquí en esta obra. Es una belleza, una expresión maravillosa de la amistad de él con el Padre, de la comunión y también de la necesidad de él, de la sumisión de él al Padre. No porque él sea menor que el Padre, sino porque su misión viene del Padre. Y en ese sentido, cumplir esa misión requiere una completa obediencia a Dios Padre. Y me encanta porque él dice, pues la relación mía con el Padre es como la relación de ustedes conmigo. Ustedes no pueden llevar fruto si no permanecen en mí. Ustedes son las vides. Yo soy la vid verdadera. Ustedes son los pámpanos, dice. Y sin la savia que yo les puedo dar, y sin el cuidado que el Padre nos puede dar, no llegamos a donde tenemos que llegar. Ese es uno de los pasajes que más me gustan de todo el Evangelio de San Juan. Cuéntame de alguno tuyo, una de las cosas que más te gustan. Bueno, yo tengo un testimonio que quiero mencionar de este libro. Yo fui testigo de una conversión. Yo te contaba que ha sido una de las conversiones más preciosas que yo haya visto. Y fue un hombre con el cual teníamos una relación comercial allá en Colombia y recuerdo que mi mamá es una evangelista tremenda y ella decía, antes de hablar de cualquier cosa con las personas, de negocio, hasta con el taxista, ella, antes de pagarle, ella se aseguraba de darle el mensaje de salvación. Y cuando llegó esta persona y lo conocimos un poco de su familia, era un negocio heredado de la herencia de mi papá, era una relación que él tenía con mi papá y al mi papá morir, ese negocio queda con nosotros. Y entonces mi mamá le entrega y le dice, lee Juan capítulo 1 y léelo en voz alta. Y el hombre se quedó así, sí, bueno. Un empresario empieza a leer y él era como que estoy leyendo. Cuando ese hombre llega al verso 12, ese hombre rompe en lágrimas porque entendió que era la palabra viva saltando sobre él. Y él decía, y se quitaba los anteojos, y él decía, esto es lo más hermoso que yo he visto. Y mi mamá le dijo, ¿quieres recibir a esa luz? Porque habla de esa luz vino y habitó entre los hombres. Y él dijo, claro que sí. No hubo necesidad de predicar una gran prédica. A través de las palabras de Juan, él fue tan redarguido por el Señor y eso fue algo precioso. Y otra cosa que como mujer yo te contaba, Dani, es que hace un año hicimos un estudio del libro de Juan, pero enfocado en las mujeres. Y entonces lo que me llama la atención de Juan es que no más en el capítulo 4 encontramos la historia de la mujer samaritana. Y lo curioso es que ahí empezamos a ver el primer yo soy de Jesús, cuando dice yo soy el agua viva. Y eso me llamó la atención, pero lo que sigue llamándome la atención es que no solamente después del encuentro con la mujer samaritana Jesús revela quién es Él, sino también después de cuando Él se encuentra con esta mujer que iban a apedrear, Jesús les relata y dice, yo soy la luz del mundo, porque cualquiera que esté en pecado, solamente acercándose a mí, va a salir de las tinieblas. Entonces este mensaje a través de una historia con una mujer. Otra revelación de quién es Jesús, que Él mismo dice, es cuando tiene el encuentro con Marta y María, que ha muerto su hermano Lázaro. Le dicen, Señor, si hubieras venido antes, él no hubiera muerto. Y el Señor le dice, yo soy, le dice a Marta, Marta, yo soy la resurrección y la vida. O sea, tremendas verdades, dice Jesús, de quién es Él ante esos encuentros con mujeres. Bellísimo. Y yo digo, Señor,
¿cómo tú tienes ese detalle de revelarte a los que en ese momento quizá la sociedad no tenía el enfoque para educarles y para explicarles de la ley y de la teología, pero Jesús les explica y se acerca a estas mujeres para darnos una tremenda herencia de decir quién es Él? Cada vez que Él tenía un encuentro con una mujer, había una revelación de la persona de Jesús. Y eso fue algo poderoso para mí, una belleza del libro de Juan. Yo continuando con esta línea de pensamiento también, cuando Jesús discute con la gente después de la multiplicación de los panes y peces, aquellos que lo buscan a Él al otro lado del mar y dicen, Señor, y Él dice, ustedes no me buscan por, no me buscan por mí, ustedes me buscan porque quieren llenarse de la panza otra vez, ¿no? Y entra toda esa discusión acerca de quién es Él, y Él dice, yo soy el verdadero pan que bajó del cielo. El que come de mí no tendrá hambre, el que come de mí tendrá vida. Sí. Es otra revelación de quién es Él, como en esa otra parte donde Él se levantó y dijo, el que tenga sed, venga a mí y beba, de su interior correrán ríos de agua viva. Son revelaciones de Jesús, soy la luz del mundo, mencionabas, ¿no? Sí. O sea, es una descripción una y otra vez de quién era Él. De quién es Dios, de los nombres de Dios, ahora hechos carne en la vida de Jesús y en el ministerio de Jesús. Y bueno, es una invitación para volver a poner nuestras bases, es asegurarnos que nuestras bases de fe estén en la persona de Jesucristo. Hoy es una invitación a que abras el corazón, es una invitación a que descubras quién es realmente Jesucristo en su palabra y en tu vida. Y si Jesús no es el Salvador del mundo para ti, puede serlo hoy mismo. Si Jesús, al escucharnos hablar, tiene sentido en tu vida porque te das cuenta que sabes de lo que estamos hablando, pero que aunque admites la verdad, todavía no le has abierto lugar en tu vida. ¿Por qué no le dices al Señor en este momento, Señor, te abro mi corazón, te abro mi vida? Yo creo que tú eres la verdad, que tú eres Dios, eterno Dios, pero también Dios hombre, hecho carne entre nosotros. Yo creo en tu sacrificio en la cruz. Creo que resucitaste como lo testifican los apóstoles. Creo, Señor, que eres el Cordero de Dios que fue sacrificado para el perdón de mis pecados. Y, Señor, te ruego que me recibas y perdones mis pecados y que me des un nuevo nacimiento, como el que decías a Nicodemo, que es necesario que los hombres nazcan de nuevo, del Espíritu. Señor, dame ese nacer de nuevo. Me vuelvo a ti de todo mi corazón. Si haces esa oración, Jesucristo entró a tu corazón. Y al entrar a tu corazón, Él viene a hacer un cambio. Él viene a darte vida eterna, pero también viene a hacer un cambio de la eternidad en tu vida hoy. Cuéntale a alguien que hiciste esa oración por primera vez. Y a todos los demás, oramos que el Señor les fortalezca. En estos tiempos en que hay incertidumbre y hay crisis, recordemos. El Hijo de Dios vino para que tengamos vida eterna y esa es la esperanza que tenemos, es eterna. Él vive en nosotros, Él vive en ti. Y oramos que su presencia y su persona te traiga consuelo, fuerza, gracia, gozo y que tu amor por Él crezca, como se lo pedimos para nosotros también hoy. Así es que gracias por acompañarnos, estoy en la mejor compañía del mundo. Gracias, Igualmente. Mi amor, gracias porque podemos compartir este ratito tan bello. Yo espero que este haya sido un buen abrebocas, como decimos, para realmente sumergirnos juntos en la belleza de conocer más a nuestro amado Señor y amarlo más. Nos vemos la próxima entonces, la próxima vez, en el capítulo 1, el prólogo del libro del Evangelio de San Juan. Gracias por estar aquí con nosotros. Un abrazo a todos.